Bueno, vamos a más cosas. Ya saben que esta semana es especial, dedicada a los libros. Estamos en plena feria del libro y son diferentes ya los escritores, los autores, los poetas que han desfilado por este programa. Por nosotros encantadísimos de que estén aquí con nosotros presentando sus últimas publicaciones. En este caso les voy a presentar a un invitado que ya estuvo en su momento en nuestro programa y también una cara conocida para muchos de ustedes porque aparte de escribir y hacer lo que hace diariamente, no sé cómo lo hace, de dónde saca el tiempo, pero está en un montón de sitios. Y es que hoy día la tecnología es una de las cosas que permite que estemos en el otro rincón del mundo gracias a esa tecnología, precisamente. Antes era más difícil y gracias a ello, pues, a lo mejor se puede llevar ese ritmo, ¿no? Ese ritmo, ¿no? José Carlos Aranda, muy buenas. Muy buenas tardes. Ya abarcas todo el mundo, ¿no? Como quien dice, ¿no? Ya te escuchamos, te vemos. El mundo está al alcance de un clic, de un enter en el ordenador. Antes era muy difícil. Antes era muy difícil. Antes ir a dar una conferencia a Argentina, por ejemplo, tenías que coger el avión y pegarte 2 o 3 días en el avión de ida y 2 o 3 días de vuelta, ¿no? Es impresionante lo que la tecnología está haciendo. Yo creo que es la gran apuesta que tenemos de futuro si sabemos construir sobre esa tecnología y no banalizamos la tecnología. Utilizarla de buen modo, ¿no? Correcto, educar el buen uso de las tecnologías. Es maravilloso. Bueno, la tecnología, la ciencia, los estudios, aquellas personas que investigan, pues ha hecho posible que cosas como la que viene en la portada del libro, pues ayuden para entender mejor cómo vamos a ser cuando seamos un poquito más grandes, ¿no? O más mayores, o más maduros, o más, no sé cómo llamarle, inteligencia natural, adolescencia. La adolescencia definirá en gran medida la persona que seremos o que serás, ¿no? Esa es una teoría demostrada científicamente ya. Es un hecho. Es un hecho porque la adolescencia se inicia con la puesta en el torrente sanguíneo de las hormonas sexuales. Todo el mundo es consciente de la transformación física que conlleva la adolescencia, con todos los cambios corporales, pero poco se ha escrito de las transformaciones del cerebro durante esta etapa que nos permite comprender que ellos no son bichos raros, sino que lo están pasando mal. Entonces, comprender por qué lo están pasando mal y comprender que esas reacciones absolutamente novedosas, que esos enfrentamientos a la familia, que ese desafío a la autoridad, que todo eso forma parte de un proceso que no solo es natural, sino que además es necesario. Cuando comprendes eso, lo sobrellevas mejor. No es que sea fácil, no es que sea fácil ni para el padre y madre ni para el hijo, porque es una transformación que siempre conlleva su trauma y será más o menos difícil en función de las circunstancias. Pero sí te ayuda a decir, bueno, mi hijo pues, está pasando por una etapa que es necesaria para que alcance su autonomía, ¿no? ¿Es la etapa más difícil de las personas, la adolescencia? Es la más difícil porque es en la que más nos estamos jugando. Todos cuando nacemos el cerebro reptilíneo con una serie de instrucciones básicas y una serie de emociones innatas que nos posibilitan la supervivencia. Por ejemplo, el alimentarnos es algo instintivo. Sí, pero la genética ya está determinando cómo vamos a hacer en el futuro, ¿no? Ya está en parte determinando. Cuando nuestros padres están en ese momento, ahí ya nuestro futuro ya está escrito, ¿no? No, todavía no. Nosotros somos el fruto de una maravillosa combinación de más de 18.000 genes. 18.000 genes. Pero lo importante es que comprendamos que estos genes se van a activar o no en función del mundo que nos rodea y de los estímulos que nos rodean. Con lo cual, a pesar de que seamos hermanos gemelos, la configuración genética puede variar si nosotros separamos a esos hermanos por la activación o no de determinados genes en el desarrollo. Entonces, ¿por qué? Por el maravilloso don de la plasticidad cerebral. Nosotros somos máquinas perfectamente diseñadas, pero a las que les falta el sistema operativo para instalarse.
El sistema operativo se lo instalamos cuando le enseñamos a hablar a un niño. Y el sistema operativo se lo enseñamos cuando, a partir de la convivencia familiar, les enseñamos unas pautas de conductas que van a definir su progreso. Él necesita adaptarse, el cerebro se adapta, esa es la gran maravilla. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado porque hay una frase que yo repito mucho. El cerebro dice, ¿por qué mi hijo no estudia? Es una pregunta que continuamente... Tu hijo no estudia, igual que nosotros tampoco, porque el cerebro no está diseñado para ser inteligente. ¿No? El cerebro está diseñado. Está diseñado para sobrevivir, para hacerte sobrevivir. Para eso está diseñado. Con lo cual, si tú satisfaces sus necesidades y no necesitas llegar a más, ¿para qué vas a esforzarte? La regla de oro es optimizar el rendimiento con el mínimo consumo energético posible, porque eso es lo que nos posibilita la supervivencia. Ya está. No nos ofusquemos, ¿no? Cuando vemos que la tendencia natural es bueno, pues la molicie Pero claro, precisamente ahora en la adolescencia, que es algo de lo que no se habla, las mismas hormonas sexuales que posibilitan la transformación física, el desarrollo, la menstruación, la eyaculación, el fortalecimiento físico, todo esto produce un recrecimiento de la precorteza frontal del cerebro. Y esto dota al individuo de una facultad absolutamente nueva. Y esa facultad es la capacidad de elucubrar, elaborar hipótesis en el futuro. Es decir, que la infancia repercute en la adolescencia, pero en menor medida de la que pensamos, o... No, en mucha medida, porque medida. Son los cimientos sobre los que nosotros vamos a construir la personalidad. Un niño que se ha criado con una muy buena autoestima tendrá mucho más fácil la transición a la pubertad que un niño que ha sufrido malos tratos, por ejemplo, porque de lo que más sufre en esa transformación es precisamente la autoestima. Es el que seamos capaces de reconocernos en esa nueva imagen que se está formando frente al espejo. Nosotros sabemos que hemos sido aceptados y queridos como niños, pero ¿querrán mis padres a esa cosa en la que me estoy convirtiendo? Sí, sí, siempre se ha dicho, los niños son esponjas, lo absorben sí, todo, ¿no? Todo, pero ahora cambiamos el turno. Cuando llegamos a la pubertad, los niños dejan de ser esponja, porque vuelven la mirada hacia sí y cuando adquieren, cuando adquieren esa facultad, te miran por primera vez y descubren que eres humano y te ven con tus defectos y entonces no te lo perdonan. Tú dejas de ser Dios. Pero ojo, ese enfrentamiento, esta ruptura de la afectividad familiar es algo necesario, porque si no se produjera, el niño no alcanzaría su individualidad. Es una conquista de ser individuo autónomo, independientemente de los valores familiares. Y para llegar a eso, necesita romper, necesita cortar. Y ahí es donde aparecen los amigos, el entorno, ese cambio en la inteligencia moral. Yo hablo de las 4 inteligencias, ¿no? La inteligencia moral, que es de la que menos se habla, el por qué actúo. Hay una transición también importantísima en esta etapa, que dejas de actuar por agradar a tus padres y merecer su apoyo y tu aprecio, para agradar a tus pares, a tus amigos, a los que son como tú, ¿no? Estás buscando referentes en los que están sufriendo el mismo proceso de transformación. Ahí aparece, por ejemplo, el estudio sobre la amistad, que es muy interesante, ¿no? Cómo transmitir a los hijos cuáles son los auténticos valores de la amistad. Pero lo que marca esta etapa es la sexualidad. Eso está clarísimo. Eso es lo que está demostrado de que influye sobre... No, influye muchísimo porque frente a todas las emociones que nos atrapan desde que somos niños, de pronto entra en nuestro torrente sanguíneo un montón de hormonas y esto hace que percibamos la realidad de una forma completamente diferente. Y ahí es donde la dificultad de yo seré aceptado por el otro sexo, yo daré el canon de lo que se espera de mí como persona en esta etapa, esa inseguridad, ese aprendizaje de las relaciones humanas, ese aprendizaje de acercamiento, que también tiene sus etapas definidas. Y esto es importante que se sepa, que no somos raros, que hay que aprender a discernir entre la amistad, el dominio, el sometimiento, el enamoramiento y el amor, que además responden a distintos estímulos hormonales. Es decir, estás rodeado de adolescentes, estás rodeado de una revolución de hormonas. Absolutamente, son sacos de hormonas andando. Es un cóctel molotov, ¿no? Sí. El estar rodeado de adolescentes. Pero fíjate que se preocupa mucho cuando hablamos de educación sexual, de la educación genital, y a los alumnos, y te lo digo, llevo ya más de 30 años trabajando con alumnos, no les preocupa tanto esto, que además lo tienen al alcance en cualquier ordenador, cuando ellos quieran. Sí, hoy por hoy está al alcance. Lo que les preocupa es
cómo navegar en el laberinto sentimental en el que se ven sometidos. ¿Cómo supiste tú, cuando viste a tu mujer, que era tu mujer? ¿Cómo reconociste tú que este amor que sentías era el verdadero? Esto es lo que de verdad le interesa, la brújula de navegar en este laberinto. ¿Un fracaso sentimental de un adolescente, de una pareja de adolescentes, va a influir más que esa etapa infantil a la hora de una persona ya se haga adulta? Depende del tipo del fracaso, de la motivación del fracaso, pero en este momento si hay algo que caracteriza a la adolescencia por ese flujo. Cuando hablamos de hormonas estamos hablando de un cerebro drogado. La dopamina tiene unos efectos opiáceos. Cuando un niño sufre de desamor, hemos de entender que es un sufrimiento físico real. No debemos menospreciarlo, quitarle importancia. Y en esto depende de la frustración y de dónde nos lleve. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pues primero hacerle comprender la situación, segundo acompañarlo en ese sufrimiento mostrándole que hay una alternativa. Yo siempre pongo un ejemplo. Todos cuando un hijo nuestro se rompe una pierna, José, somos proclives a ayudarlo porque comprendemos que cada vez que apoya el pie le duele. Lo cogemos, lo apoyamos, le aligeramos el peso. Pero cuando el problema es mental, miramos a la persona, la vemos normal y no comprendemos que esté sucediendo un problema. Y el sufrimiento psíquico puede ser tan doloroso más que el sufrimiento físico. Y este es el proceso por el que ellos tienen que pasar y atravesar, y no es fácil. Esto no quiere decir que seamos consentidores, porque ahí también la relación entre la familia y el hijo cambia, hay que aprender a cambiar de forma paulatina, hay que dar instrucciones muy precisas sobre cómo se habla a partir de que entramos en la pubertad, cómo identificamos el paso a la pubertad. Hay una anécdota muy graciosa, ¿no? Ese primer día que tu hijo te dice, mamá, papá, no me dejes hoy en el cole, déjame en la esquina que no quiero que me vean contigo. Ese momento existe, es real, ¿no? Sí, que dice, bueno, ahí es donde has entrado en la pubertad. Ya perdí a mi hijo, ¿no? Se te caen los lagrimones. Y yo criándote para claro, esto, ¿no? Y es apasionante, ¿no? Sobre todo la evolución de los estadios morales en la sexualidad. Es apasionante. José Carlos, hay otra parte, ¿no?, anterior a este libro, ¿no?, que vas a presentar, que se presentó el pasado día 6 y también se va a presentar en la Feria del Libro. Sí, estaré firmando el próximo viernes a las 8. Estaré en la caseta de firmas de aquí de Córdoba. El otro, el primero, que es el que se ocupaba de la inteligencia natural desde el embarazo, ya podemos empezar a educar en el embarazo y ya puede el padre participar también de esa crianza desde el útero, que es apasionante, hasta los 12 años, toda la etapa de la infancia. Cómo van integrándose la inteligencia cognitiva con la inteligencia emocional. Hay que aprender a trabajar la inteligencia emocional, que no es consentirle al niño todo, y esto hay que... Y esa inteligencia social, ¿de qué te sirve todo lo que has aprendido si no eres capaz de relacionarte con los demás, de integrarte en un grupo? Y esa inteligencia moral, ¿no? Aprender por qué merece la pena actuar en la vida. Cómo eso se va compaginando con la evolución del cerebro en cada una de sus fases, eso es apasionante. Y esto parte a partir de este libro a partir de los 12 años aproximadamente, ¿no? Sí, un poquito antes, porque empezamos ya con por ejemplo, la etapa erótica propiamente del inicio de la sexualidad empieza antes de los 12 años, pero es una etapa... En las mujeres antes que en los hombres. En las mujeres antes, siempre suele anticiparse entre 2 y 3 años. Y es un periodo complicado y difícil. Pero se le presta y hay más que prestar máxima atención a esa etapa, ¿no? Sí, porque por ejemplo, en la etapa del erotismo, que es cuando fijas tu atención en una persona adulta, que puede ser incluso el padre de una amiga o la madre de una amiga, tú la transformas en el icono de la perfección de aquello que a ti te gustaría ser, ¿no? de mayor. Tú fíjate que puede ser indistintamente hombre o mujer, y esto no manifiesta inclinaciones hacia la homosexualidad de ningún tipo. Pero en este momento los niños son muy vulnerables. Y hay que lanzar el mensaje de que un 10% de la infancia sufre abusos sexuales, ¿no? Esas etapas de vulnerabilidad hay que prestar atención a ellas, ¿no? Este libro nos va a ayudar a entender mejor esta etapa de la adolescencia. Sí, y sobre todo a pasarla con mucha más paciencia, con mucha más calma, ¿no? Viendo venir los acontecimientos. Pero te digo más, ¿tú sabes quiénes me han comprado el libro? Mis propios alumnos. Es decir, es un libro ideal para los adolescentes. Claro, porque yo cuando... Porque son curiosos, quieren saber. Claro, porque se hablan de cosas importantes, ¿no? Se hablan de emociones, se hablan de sentimientos, se habla de integración, se habla de cómo... Fíjate, yo le hablo de la adolescencia la segunda oportunidad,
Porque cuando tú te enfrentas a la familia, no todas las familias lo hemos hecho bien, a veces algunas lo hemos hecho bastante mal, ¿no? Es justo en este momento cuando el niño empieza a actuar desde la autoconciencia, desde la automotivación. Ya deja de querer ser lo que tú quieres que sea para empezar a ser lo que él quiere ser. Y en esa definición del ser está todo un proyecto de futuro, ¿no? José Carlos, ¿hay una nueva generación de adolescentes? ¿Son los adolescentes de hoy día como los de antes? ¿En el comportamiento? No, no pueden ser iguales en absoluto. No pueden ser iguales porque la realidad cambia y cuando cambia la realidad cambia también el ser. Hace 15 años yo hacía un test y me salía que mis alumnos de cuarto de la ESO dedicaban 5 horas diarias a ver la televisión. Ese mismo test hecho el año pasado en alumnos de primero de la ESO me daban que ese mismo tiempo lo dedicaban a las redes sociales y al teléfono móvil. Y esto cambia también la configuración del cerebro, ¿eh? Es decir, el cerebro se adapta exactamente a los hábitos que nosotros desarrollamos en la vida, con lo cual no van a ser lo mismo. Lo que no quiere decir que sean peores. Una frase que me oirás decir es: mis hijos no siempre me han hecho caso, afortunadamente, porque ellos están llamados a vivir su realidad. Y muchas veces los parámetros desde los que nosotros nos instalamos cuando crecimos dejan de ser válidos en la sociedad moderna. Y ellos tienen que triunfar con las normas y las reglas con las que les toca vivir. Y muchas veces nosotros ya hemos perdido el compás, ¿no? El otro día me llamaban inmigrante digital y yo me enfadaba. Decía, no, yo estuve aquí antes que el ordenador, así que el ordenador es el inmigrante. Antes bromeábamos fuera de cámara, ¿cuándo deja uno de ser adolescente? Y comentábamos a los 30, a los 40. Sí, sí. No hay una edad preestablecida, pero sí que más o menos... El ser humano madura en función de sus necesidades. Cuando ha habido una tragedia familiar y has tenido que dar un paso adelante, empezar a trabajar, automáticamente se te ha cortado la adolescencia. Lamentablemente estamos dilatando mucho la adolescencia porque se está produciendo un desfase entre lo que es la maduración biológica del ser humano. Un crío con 17, 18 años ya es maduro biológicamente para ser padre. Una mujer no te digo más, ¿no? Y lo que es la madurez social, que es cuando tú adquieres económicamente la solvencia necesaria para fundar tu familia y no depender de tus padres. Esto cada vez se está dilatando más. Está creando ahí un espacio vacío que está afectando mucho. Yo creo que es algo que habría que llamar la atención socialmente. Bueno, libro interesante, libro que recomendamos, libro que se presentó el pasado día 6, que José Carlos, su autor, José Carlos Aranda, va a firmar para todos aquellos y aquellas que se quieran acercar. Estaré encantado. Hasta la casetilla de... ¿Dónde será la firma? En la caseta de firmas de, en la caseta de firmas de la Feria del Libro. Y bueno, llevarse un libro firmado de la mano del autor, yo creo que... Y le regalamos un pin. Y un pin, como este que me ha regalado a mí. Yo creo que es un buen motivo para acercarse y bueno, y claro que sí. Doble motivo para comprar el libro y para entender esta inteligencia natural, la adolescencia, que bueno, es una etapa tan importante en nuestras vidas y que, como bien está demostrado, neurológicamente condiciona nuestro futuro en el día de mañana. Es algo que nos va a ayudar a entendernos mejor y por qué no ayudarnos a que tengamos un futuro más próspero, más prometedor o mejor acondicionado, ¿no? Más feliz. O más feliz. Más feliz. Inteligencia Natural se diseñó con una frase lapidaria: importa más educar en la felicidad que en el conocimiento. Cualquier conocimiento que no nos conduzca a ser más felices es inútil, ¿no? Muy bien. Bueno, de todas formas, cada título que nos trae este hombre, este amigo, ya yo lo considero amigo, pues viene a nutrirnos, ¿no? A enriquecernos, ¿no? Culturalmente. Inteligencia Natural, que es este, Manual de Ortografía y Redacción, que es otro de tus títulos. José Carlos, el libro de la gramática vital, Manual de Redacciones, cómo se hace un comentario de texto, cómo hablar en público, que lo recomiendo. Y bueno, no sé si me dejo... Manual de Ortografía y Redacción, también otro de tus... Soy culpable. Eres el culpable, ¿no? Sí. Bueno, pues seguro que hay otro proyecto ya sobre la mesa, porque aquí ahora vendrá la segunda etapa, que dicen la segunda adolescencia, que son a partir de los 40. Ya me lo han pedido. Ya me lo han pedido. Pues ya te lo pido yo, ¿eh? Ya me lo han pedido. No sé si es cierto, si tiene algo de cierto eso. Pero sí que los cuarentones o los que empiezan ya esa etapa de los 40
empiezan a sentirse otra vez como eran en la adolescencia. No sé si tiene algo de... Bueno, voy a dejar que publiques el libro. Ya hablaremos de esto. Ya hablaremos de ello. Yo si quieres te puedo contar mi experiencia. Bueno, que recomendamos este libro de José Carlos Aranda, que pasen estos días por la Feria del Libro, y una buena opción, un buen rato de lectura que les va a aportar este libro lleno de inteligencia natural. José Carlos Aranda, ¿alguna cosita más? Agradecerte que me hayas invitado a tu casa. Agradecerte a ti que vengas, que sé que estás muy liado y que estás en todos sitios y que bueno, y quería tenerte hoy aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a ti siempre. Bueno, pues otro libro más que publica José Carlos Aranda, otro que vuelvo a repetir que les recomendamos. Vamos a hacer otra pausa en el camino y a la vuelta más cositas. Hasta ahora.